Muy buenas tardes, familia, iglesia, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Ahorita estaba en la alabanza, en esa canción que dice: todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Esa alabanza es muy bonita, habla de la victoria que nosotros tenemos en Cristo, pero la victoria en Cristo solo la obtenemos cuando tenemos una vida de oración. ¿Y sabías tú que nosotros como iglesia nos podemos reunir como iglesia y nosotros como hijos de Dios individualmente también podemos conectarnos con Él? Porque el Señor Jesús, quien es nuestro ejemplo, es nuestro referente, Él fue muy exitoso en su apasionada vida de oración. De Él vamos a hablar hoy, de Él vamos a tomar algunas actitudes, algunas situaciones, decisiones que Él tomó, y por eso Él es hoy, Él tiene el nombre, sobre todo nombre, y Él es nuestro Salvador, el que sostiene todas las cosas, el que por Él fueron hechas las cosas, y Él tiene un nombre y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús, ¿cierto? Amén. De Él vamos a hablar hoy y vamos a hablar de su exitosa y apasionada vida de oración. ¿A quiénes les gusta orar? ¿A quiénes les cuesta orar? La verdad, a mí me cuesta orar. Pero hoy vamos a aprender cómo el Señor Jesús logró el éxito en todas las áreas de su vida, teniendo una vida de oración exitosa y apasionada. Por favor, saluda a la persona que está al lado tuyo y dile, abre los ojos y dile: vida de oración. A la otra persona que está a tu otro lado también dile: vida de oración. Y ahora abrázate y di: vida de oración como Cristo. Repite después de mí: vida de oración como Cristo. ¿Sabías que por la apasionada y ejemplar vida de oración del Señor Jesús hoy somos salvos? Ya no somos objeto de juicio de Papá Dios, sino que somos objeto de su misericordia a través de Cristo, porque el Señor Jesús, cuando oraba, le decía a Papá Dios intencionalmente: necesito que tú intervengas. Papá Dios, no puedo solo. Por lo tanto, cuando nosotros desarrollamos una vida de oración, estamos diciendo a Papá Dios: necesito que intervengas. Yo solo no puedo, no soy autosuficiente, necesito que tú intervengas. El motivo de la oración y de tener una vida de oración es que nosotros no seamos autosuficientes. Amén. Entonces vamos a tomar la vida ejemplar de nuestro Señor Jesús, vamos a orar, vamos a leer Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22, ahorita lo buscamos. Oremos para que el Señor en esta tarde nos hable y que salgamos de aquí con el reto de tener una vida de oración a otro nivel, una vida de oración fructífera. Amén. Bueno, cierra tus ojitos, acompáñame como iglesia y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta tarde. ¿Listo? Papá Dios, gracias Dios Todopoderoso, te damos la bienvenida a este lugar. Nosotros estamos aquí reunidos para aprender de tu palabra. Nosotros estamos aquí para desarrollar nuestra vida de oración, pero necesitamos que lo hagas, que nos enseñes como te lo pidieron los discípulos. Enséñanos a orar. Necesitamos que tú nos ayudes a desarrollar una vida de oración fructífera, Señor. Gracias por cada una de las personas que están aquí presentes. Ayúdanos a vivir, a escuchar y a vivir lo que tú nos enseñas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras ustedes alistan el versículo de Lucas capítulo 3, 21 al 22, déjame contarte que hace unos días, muy reciente, le pedía yo a Dios que quería crecer integralmente en todas las áreas de mi vida. Yo le decía: Papá Dios, yo quiero ser un excelente papá, yo quiero ser un buen empleado, yo quiero ser un excelente esposo, yo quiero ser un excelente hijo, yo quiero crecer integralmente como dice tu palabra. La senda del justo va en aumento hasta como la luz de la aurora hasta que el día
sea perfecto. Ese quiero ser yo. Días después, como respuesta inmediata de Papá Dios, venía un pensamiento a mi corazón, a mi mente, donde me decía: si quieres crecer, debes orar más. Y yo: ¿en serio, papá? ¿En serio? Yo hago mi devocional diario, donde leo tu palabra, donde tú me hablas y yo oro y tú me escuchas. ¿De verdad quieres que ore más? Y bueno, empezó una dinámica con Papá Dios, porque cuando uno le pide ese tipo de cosas, que trate con el corazón, que yo quiero crecer integralmente, Dios inmediatamente empieza a interactuar contigo. Entonces empezó el Señor, el Papá Dios, en su infinita misericordia, y me asombra que Él es tan grande, o sea, Él que sostiene el universo, el que sostiene todas las cosas, el Dios tan grande. Cuando tú le pides que quieres crecer en tu vida en oración, Él inmediatamente te pone atención, aunque Él está pendiente todo el tiempo de ti. Ni un cabello se cae sin que Él no esté pendiente. ¿Listo? Entonces Papá Dios empezó una dinámica con mi vida y empezó a despertarme a la madrugada. Y bueno, yo listo, Señor, porque en mi diario vivir, en mi trabajo secular, yo soy muy específico en lo que tengo que decir. Normalmente atiendo clientes de empresas y yo voy muy al grano, soy muy específico y no me pongo a detallar muchas cosas que no son necesarias decirlas. Y eso estaba también afectando mi vida de oración, porque ya era muy específico. Entonces el Señor Dios Todopoderoso me levantaba temprano y bueno, empezó una dinámica diferente. Me pasó algo muy curioso, que me invitaron o sea, paralelo a esa oración, me invitaron a pertenecer a un grupo de intercesión de los niños que pertenecen a una fundación que se llama Samaritan Purse. Y yo decía: bueno, Señor, pero yo te estaba diciendo que quiero crecer integralmente y tú me dices que ore, y ahora me invitan a pertenecer a un ministerio de intercesión. Yo, Jorge Andrés Mendoza, quien soy muy breve en mis palabras, tú me invitas a pertenecer a un grupo de intercesión para orar. Y la respuesta es sí. O sea, Dios me invitó a que, si yo quiero crecer integralmente, si yo quiero invitar a Dios a que participe en mayor porcentaje o en todas las áreas de mi vida, necesito crecer en oración. Estoy en proceso. Déjeme decirle que cuando tú y yo crecemos en oración, empiezan a pasar cosas sobrenaturales. Empiezan a haber afirmaciones en tu mente, en tu identidad. Empiezas a impactar espiritualmente no solo tu espíritu, sino tu alma, tu cuerpo, tu entorno, tu familia, tu iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, orar, desarrollar una vida de oración, sí vale la pena. ¿Listo? Ya tienen el versículo de Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. Listo, ahorita lo vamos a leer todos, pero esta escena se evidencia la Trinidad. En esta escena donde el Señor Jesús, en obediencia, porque Él dijo: es necesario que sea cumplida toda justicia, el Señor, en obediencia, en esa escena del bautismo, cuando Juan el Bautista le dice: no, yo no te tengo que bautizar, tú me tienes que bautizar a mí. Y Jesús le dice: no, obedezcamos porque es necesario que sea cumplida toda justicia. Y en esa escena vemos al Espíritu Santo ungiendo al Señor Jesús para la misión que tenía que desarrollar, ¿cierto? Porque cuando Él se estaba bautizando, Él está dando inicio a su ministerio terrenal, y el objetivo de ese ministerio terrenal era la salvación ¿de quiénes? De todos nosotros. Por lo tanto, ¿era importante o no era importante? Era demasiado importante. Y en esa escena, que ahorita vamos a leer ya con coma y con puntos y con tildes, estaba el Señor Jesús obedeciendo, el Espíritu Santo ungiendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, como cuando ungió Samuel a David con el aceite. Y también estaba Dios Padre aprobando el camino, el plan y el propósito del Señor Jesús. Y eso es lo que vamos a leer. Pero de este versículo, como estamos hablando de una vida de oración, me causa mucha curiosidad el por qué en Lucas, a diferencia de los otros evangelios, dice
algo importante que ya lo vamos a leer, ¿listo? Entonces dice Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero si tú vuelves al versículo 21, donde dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, o sea, él obedeció, y orando, o sea, el Señor Jesús oraba, o sea, el Señor Jesús oraba. Es decir, en esta escena les mencionaba que él estaba iniciando su ministerio, y el Señor Jesús inició su ministerio orando y terminó su ministerio orando, porque él decía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y en ese momento falleció. Él terminó su ministerio terrenal también orando. ¿Y qué está haciendo actualmente? Él está a la diestra del Padre haciendo ¿qué? Intercediendo. ¿Interceder qué es? ¿Por quiénes? Por nosotros, exactamente. Entonces esto me habla de que ¿será que es importante tener una vida de oración fructífera? Es importantísimo. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿por qué el Señor Jesús, en su naturaleza humana y en su naturaleza como Dios, oraba? ¿Por qué? Reflexionan eso, piensa por qué el Señor Jesús, siendo Dios, oraba, y el Señor siendo hombre, 100% hombre y 100% Dios, ¿por qué oraba? Si como humano no tenía ninguna tacha, o sea, no tenía pecado, él era santo, él era íntegro, ¿por qué oraba? Y siendo Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿por qué oraba? Piensa en eso, reflexionemos. Yo quiero darte algunas razones por las cuales el Señor Jesús oraba, y las cuales pues también obviamente nos afecta en nuestra vida de oración. El Señor Jesús, en su naturaleza como humano, como Dios, perdón, él oraba porque Dios, en su naturaleza inmutable, o sea, él nunca cambia, él en su naturaleza necesita tener comunión con él mismo. Un reino dividido contra sí mismo nunca prospera, es decir, Papá, Hijo y Espíritu Santo nunca pueden estar divididos. Ellos se comunican 100% y en todo momento. No es como nos pasa a veces a los esposos que se nos olvida contarle a la esposa X situación y después son problemas. No, en el Señor Jesús, en Papá Dios y en el Espíritu Santo, naturalmente hay comunión, y naturalmente a Dios le gusta tener comunión con lo que Él crea, con lo que Él sostiene, y por eso Él envió al Señor Jesús, porque para Dios es natural tener comunión contigo y conmigo. Amén. Entonces esa primera razón es importantísima. El Señor Jesús oraba porque Él no puede estar dividido en contra de sí mismo. La segunda razón por la que Él oraba en su humanidad es porque tú y yo y Él, o sea, el Señor Jesús en representación de la humanidad, al igual que tú y yo, fuimos creados para tener una comunión eterna con Papá Dios. Por lo tanto, el Señor Jesús, en representación de nosotros como sumo sacerdote, Él tiene y necesitaba orar para tener una comunión con Papá en su humanidad, en su naturaleza humana. Y una razón fundamental también, hay muchas más, pero una razón fundamental es porque Él en su humanidad, el Señor Jesús en su humanidad, necesitaba orar porque indiscutiblemente necesitaba la ayuda, la intervención, necesitaba a Dios. ¿Quiénes no necesitan a Dios? Alce la mano. El que pueda ser autosuficiente y valerse por sí mismo. No, ni el Señor Jesús en su naturaleza como humano podía hacer todo lo que Él quisiera, o hacer su voluntad, o hacer sus planes. No, Él rendía su voluntad y decía: hágase tu voluntad y no la mía,
Por lo tanto, esa razón también es supremamente importante. El Señor Jesús oraba porque necesitaba la intervención de Dios. Amén. En la obra del Señor Jesucristo, que es completa, que es certera, que es suficiente, Él restauró nuestra naturaleza. Dígale al hermano que está ahí al lado: Jesús restauró tu naturaleza. Y repita después de mí: Jesús restauró mi naturaleza para orar. ¿Listo? Entonces, el Señor Jesús, al restaurar mi naturaleza, quiero darte 3 puntos importantísimos por los que tú debes tener una vida de oración fructífera en Cristo, teniendo en cuenta que el Señor Jesús mismo y su obra redentora es suficiente para que tú puedas orar. ¿O acaso, te pregunto, tú no oras porque la obra del Señor Jesucristo no es suficiente? ¿Tú no buscas del Señor como debes buscar, como Él te ha instruido, como Él te ha inquietado, sea en la mañana, así como Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita de día y de noche? Lo mismo dice Salmo 1, ¿no? Y en su ley está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Le has hecho caso al Espíritu Santo cuando Él te invita a que intimes con Él? ¿O acaso el sacrificio de Cristo es insuficiente para que le busques? Pues déjame decirte que no. El sacrificio de Cristo es suficiente. El sacrificio de Cristo es suficiente para que este primer punto que quiero compartirte se llama: cambia el chip de tu mente. Cambia el chip. O sea, tú puedes cambiar el chip porque Cristo ya hizo todo lo que tú necesitas para que le busques. Yo que te comparto mi experiencia en el devocional, nunca procuro no dejarlo de hacer. En momentos tengo curvas muy buenas, en momentos tengo curvas no muy buenas de comunión con el Padre, con el Señor Jesús. Pero déjame decirte que en mi mente se levantó un pensamiento donde uno dice: pero es natural que uno no quiera buscar a Dios. Pues déjame decirte que no. No es normal que tú no busques de Dios si estás en Cristo. Es normal que tú busques de Dios si estás en Cristo. Él te diseñó, al igual que el Señor Jesús, para tener una comunión con papá, con el Espíritu Santo, con el Hijo. No es normal que si tú estás en Cristo no ores. Amén. Es normal, al igual que el Señor Jesús, que en tu naturaleza humana, que es redimida y restaurada por medio de su obra, le busques. Es natural para ti. Es no natural que tú no le busques. Si tú estás en Cristo, es natural que busques de Él. Si tú estás en Cristo, es natural que tú necesites de Él. Si tú estás en Cristo, es natural que tú le digas: papá Dios, yo te reconozco en todos mis caminos y necesito que tú intervengas y endereces todas mis veredas. No es normal que tú no busques de Dios. No es normal que te cueste orar. No es normal. Alce la mano a los cristianos, los seguidores de Cristo, que si hoy suenan las trompetas nos vamos allá a las bodas del Cordero. ¿Quién se va a quedar? El que se va a quedar, pues arrepiéntase y tiene ahí al ladito a 1 centímetro para que, bueno, Señor Jesús, yo creo en la obra que tú hiciste, te pido perdón y me arrepiento. Pero si tú estás con Cristo, no es normal que te cueste orar. Por eso te digo que en este punto te invito, así como por las misericordias de Dios, como dice Pablo en Romanos 12, por las misericordias de Dios es natural que tú y yo busquemos a Dios. Cambia el chip porque no es normal que te cueste orar. Amén. Listo. Segundo punto: impacta tu entorno físico y espiritual. Cuando tú tienes una vida de oración al igual que el Señor Jesús, una vida apasionada, donde intencionalmente invitas a papá Dios a que Él intervenga, a que Él asuma
las cargas, a que Él intervenga, a que Él hable, al que Él instruya, a que Él se glorifique y muestre su poder. O sea, nosotros tenemos un ejemplo y el Señor Jesús inmediatamente fue bautizado. El Espíritu, o sea, Él lleno del Espíritu Santo, lleno de su presencia, fue llevado a un ayuno. ¿A quiénes les gusta ayunar? Bueno, esos son aquí muy espirituales. La verdad, a mí me gusta comer mucho y me cuesta ayunar. Pero el Señor Jesús, y ya les voy a dar un ejemplo, el Señor Jesús inmediatamente fue bautizado y orando fue llevado a unos días de ayuno, 40 días puntualmente. Allá fue tentado. Primero, fue tentado por Satanás para dejar el ayuno. Segundo, fue tentado por Satanás para cumplir un reino anticipado de la manera que Dios no quería. Y el último era tentado en su identidad. O sea, el Señor Jesús era tentado a cuestionar la soberanía de Papá Dios. Y en esa escena donde el Señor Jesús pasó esos 40 días, Él fue exitoso. O sea, Él pasó el ayuno como correspondía, pasó la tentación como correspondía. Y el Señor Jesús, al momento que ayunó, impactó espiritualmente su vida. Si Él no hubiera ayunado y no hubiera pasado ese momento de prueba, no seríamos salvos. Aprendí en este momento, cuando leía esta partecita del ayuno de Cristo y lo relacionaba con su vida de oración, donde el ayuno y la oración es una herramienta infalible para que tú disciplines tu alma, para que tú disciplines tu carne. Les confieso, yo sufría el año pasado más o menos como unos 7 meses. Yo me levantaba, yo trabajo desde casa y entre semanas salgo ocasionalmente a hacer unas visitas, y cuando estoy en casa me costaba trabajar, me levantaba así como perezoso, me llamaban muchos clientes, dejaba pasar negocios, dejaba perder oportunidades, y yo le decía: papá Dios, ayúdame, porque la verdad estoy luchando con la pereza, no soy productivo, necesito que tú intervengas, necesito tu ayuda, necesito salir de esto. Y fue una temporada así como de pereza que yo, Dios mío, yo me levantaba y me costaba peinarme, una pereza, no sé, tremenda. Pero yo hacía mi devocional, pero no sé. Y al momento que el Señor me invitó a orar, un día ayuné y yo le dije: voy a ayunar porque tú me enseñaste que el ayuno es una disciplina en contra de los deseos carnales de tu alma y demás. Y déjeme decirle, mi hermano y mi esposa puede corroborar que en este momento, después de ese ayuno que hice para dejar la pereza, eso sí funciona. O sea, las herramientas espirituales que Dios nos da, que complementan la oración, son muy efectivas. Oré por la pereza. Hoy en día soy muy productivo. En temas de proyectos me han llegado bastante proyectos y he logrado el éxito, pero porque el Señor Jesús me enseñó a tener una vida fructífera de oración. Si el Señor Jesús cuando fue tentado no hubiera superado esa primera tentación, más adelante tampoco la hubiera superado, porque más adelante cuando Él hacía muchos milagros, Él se apartaba. Se han leído en los evangelios que Él está lleno de multitud, la gente lo acosa, lo acorrala, y la gente llega porque Él hace multiplica los panes, porque sana a los enfermos, porque sana al leproso, porque resucita a la gente, porque libera a endemoniados, y llega la gente, y dice la palabra de Dios, y el Señor Jesús muy prudentemente se apartaba y se ponía a orar. Y yo decía: Señor, pero ¿por qué tú hacías eso? Y recuerda que el Señor Jesús, en los 40 días de ayuno, dice que Él tuvo éxito, y dice que Satanás temporalmente lo dejó de tentar, pero Él en toda su trayectoria ministerial fue tentado para tener un reino anticipado
y no un reino establecido por los 12 discípulos que él escogió, sino él perfectamente hubiera podido evangelizar el mundo por medio de las masas, pero el plan de Dios era diferente. Entonces el Señor Jesús lo que hacía antes de cualquier cosa era apartarse y orar para estar enfocado en el plan de Dios. Ustedes han escuchado cuando Papá Dios dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Exactamente, cuando nosotros estamos en nuestra vida cotidiana, muchas veces se nos olvida el plan que Dios tiene para nosotros. Nosotros estamos en este mundo temporalmente, nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, porque nosotros estamos siendo preparados para una vida eterna, que no se nos olvide. Por lo tanto, nos toca hacer así como el Señor Jesús. Cuando estamos rodeados de muchos planes, cuando estamos rodeados de mucho éxito económico o mucho éxito ministerial, social, familiar, etcétera, etcétera, yo tengo que hacerme a un lado. Y como en las vacaciones, últimamente les confieso que con mi esposa y con mis hijas, las vacaciones no son vacaciones, sino hacemos devocional familiar. Que no se nos olvide buscar a Dios. ¿Listo? El Señor Jesús tuvo éxito en su ministerio, y si Él no hubiera orado y no se hubiera apartado y hubiera desarrollado un ministerio numeroso, así moviendo masas, nos hubiera puesto en riesgo a nosotros. Pero Él oraba porque decía, yo necesito de tu intervención, yo necesito de ti, Papá Dios, porque solo no puedo, solo me inclino a mis tendencias, a hacer mi voluntad y no la tuya, solo me inclino a mover masas, pero no, tú has dicho que tu plan es diferente. Y por eso el Señor Jesús oraba. Y si Él no hubiera orado, y si Él no hubiera seguido el cumplimiento de todas las profecías que Papá Dios había establecido, porque el Antiguo Testamento recita más de 300 profecías que hablan de la primera venida del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, desde pequeño, ustedes leen en Lucas, desde el pequeño Él crecía en estatura, en gracia con Dios y en gracia con los hombres. Y Él iba a las sinagogas a estudiar de la palabra de Dios, y Él entendía qué es lo que se decía de Él. Y Él claramente entendió que el papá, Dios, tenía un plan y era salvar a la humanidad. Si Él no hubiera tenido una oración apasionada, que es la invitación de esta tarde, tengamos una vida de oración apasionada, porque tenemos que ser como el Señor Jesús. Nosotros tenemos que ser dignos imitadores del Señor Jesús. Y así como te dije, el primer punto, es natural que tú ores y no es normal que no ores. Nosotros podemos llegar a tener una vida fructífera tal cual como el Señor Jesús, porque el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos opera ¿en quién? En nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos orar para no desviarnos de su plan general para la humanidad, para los que son salvos, y plan específico para tu vida. Por lo tanto, te tienes que apartar así como Él, porque tú impactas tu entorno al momento que cumples el plan de Dios. El Señor Jesús cumplió el plan de Dios para nuestra vida, salvándonos, impactando nuestra vida espiritual y también nuestra vida física. En esta vida nosotros estamos vivos y tenemos una esperanza, y es vivir una eternidad junto a Él, pero esa esperanza no sería contundente y no sería real si el Señor Jesús no hubiera hecho lo que hizo por nosotros. Amén. Por lo tanto, cuando tú tienes una vida de oración fructífera y una vida de oración consagrada en obediencia, en la lectura de la Biblia, en aplicar lo que aprendes, en buscar a Dios, tú vas a impactar tu entorno. ¿Ustedes recuerdan por lo menos cuando hicieron la oración de fe? Yo recuerdo cuando acepté al Señor Jesús. Yo conocí al Señor Jesús por medio del perdón. Yo conocí al Señor Jesús y le entregué mi vida un día que yo le dije: Señor, la verdad yo he intentado salir de estos vicios, pero solo tú, creo que tú puedes ayudarme. Y en ese momento impacté en oración mi vida física y mi vida espiritual. Entonces, este segundo punto es: impacta tu entorno físico y espiritual. Cuando tú oras por un milagro, estás impactando inicialmente lo espiritual y desatándolo en lo físico. Cuando tú estás pidiendo protección
estás desatando cosas espirituales que afectan lo físico. Un ejemplo, yo quiero, con el permiso de Nubia, nosotros como familia, porque pues Nubia asiste a un Grow Teams, y ella nos contaba que tuvo una enfermedad delicada y el esposo y ella, desde el mismo instante que salieron del médico, entendiendo y con la información de esa enfermedad, que no es fácil, empezaron a orar. Un día fuimos también con Daniel y con varias personas del grupo a orar, y eso no pasó ni como un mes o menos, cuando Oscar y Nubia nos cuentan que fruto de la oración personal de ellos, fruto de la oración del grupo, fruto de la oración de la iglesia, Dios hizo un milagro. O sea, Dios afectó, inició por una oración que afecta a lo espiritual, pero hubo un milagro y hubo una sanidad en su cuerpo. Por lo tanto, este segundo punto de impactar tu entorno físico y espiritual es supremamente importante, y el Señor Jesús es ejemplar en eso. Él hizo muchos milagros que si no hubiera orado no hubiera podido hacer. Él hizo muchas liberaciones que implicaban ayuno y oración. ¿Recuerdan cuando esos discípulos no pudieron liberar a un endemoniado? Y Jesús les dijo: ¿hasta cuándo yo tengo que soportarlos? Hombres de poca fe. Este demonio sale con ayuno y oración. Usted estaría capacitado en este momento si se manifiesta un demonio para traer libertad. Hace poco hablábamos con Adri, la líder de staff, y compartíamos con el grupo de staff. Uno de los escenarios de riesgo es que se lleguen a robar una bicicleta, y de los hombres que están en staff, yo les pregunto: ¿ustedes estarían preparados para decirle a la persona que se va a robar una bicicleta que trae un espíritu cualquiera menos el Espíritu Santo? ¿Estarías en la capacidad de decirle: en el nombre de Jesús no te vas a robar esa bicicleta? ¿Estarías en esa capacidad? Pues si no estás en esa capacidad, imitemos a Cristo, desarrollemos una vida fructífera y apasionada de oración. En oración tú también puedes, yo quiero, pues les cuento, le pedí a Dios: bueno, papá Dios, protege a mi esposa, protege a mis pastores, protege a los líderes, protege a mis hijas, protege a mi mamá, protégeme a mí. Y en una ocasión iba por La Ortúa, por Matatigres, iba caminando, me llamó un cliente, no me percaté de que estaba en una zona pues como delicada. Llegaron los de la moto, me apretaron así contra la pared, yo volteé a mirarlos, no sé qué pasó, se asustaron, se fueron corriendo, no me robaron nada. Y pues déjame decirte que cuando tú tienes una vida de oración fructífera y apasionada e intencional para que Dios participe, Dios te protege. Amén. Cuando tú afectas lo espiritual, hay réplica o hay afectación también en lo físico. Un tercer punto que quiero compartir contigo, y es que cuando el Señor Jesús en su vida de oración, el Señor Jesús a mí me dejó sonando apasionada esa vida de oración apasionada. El Señor Jesús nos enseña a decidir. ¿Sabías tú que es natural, también es natural que tú siempre decidas bien en Cristo? ¿No han escuchado ese dicho: ay, es que de los errores uno aprende? Pues eso no es normal. En un cristiano que tiene una vida fructífera y apasionada en oración, aprender de los errores no es normal. Aunque pues en la Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Dios en su misericordia recicla nuestros errores y nos ayuda para bien. Pero déjame decirte que es natural para ti y para mí que siempre, dile a la persona que está al lado: siempre. Háblate a ti mismo y di: siempre puedo decidir bien.
El Señor Jesús oraba para hacer la voluntad desde el momento, desde el mismo instante en que se bautizó, en el desarrollo de su ministerio, al final de su ministerio, antecitos de entregar su vida. Él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando tú pones ese filtro de no se haga mi voluntad sino la tuya, tú siempre vas a decidir buenas cosas. Dios es claro. Dios en su palabra plasma una sola cosa, y es su voluntad perfecta. Por ahí yo he escuchado que la voluntad permisiva, pero no, la voluntad de Dios es una sola. Ya lo otro que se experimenta es la misericordia de Dios cuando nosotros no decidimos bien. Pero en Dios nosotros podemos siempre decidir bien en todos los aspectos de la vida. Yo te doy un ejemplo. Hace poco, en un área de mi vida, tuve un trato con una persona que me sacó la piedra. O sea, diciéndolo coloquialmente, me sacó el mal genio, me dejó resentimiento, y yo meditaba en mi cabeza y yo decía: me voy a vengar así. Bueno, me hizo eso a mí un hijo de Dios haciendo esos comentarios, y bueno, me ofendió. Y yo quería vengarme, y ya tenía todo el plan paso a paso para ejecutarlo. Y me fui a leer la palabra de Dios, y Dios fue contundente cuando decía que los discípulos se peleaban entre ellos para saber cuál era más importante. Cuando el Señor Jesús, ellos tenían la concepción de que el Señor Jesús iba el que los iba a liberar de Roma. Y bueno, Dios me habló en ese momento, y me dio la ruta para arreglar la situación sin llevar a cabo planes maquiavélicos de venganza, sino antes la respuesta suave aplaca la ira, antes perdonar, antes orar. Sí les puedo decir que cuando en ocasiones con mi esposa no nos entendemos, así hablemos y tratemos de solucionar las cosas, uno ora, Dios está en la mitad, Dios interviene y Dios soluciona, y llega comunión inmediatamente, porque la naturaleza de Dios es esa. Entonces, cuando tú decides basado en Cristo, que tu primer filtro no sea tu necedad o tu ira o tus deseos de venganza, sino que tu primer filtro es la palabra de Dios, tu primer filtro es orar, déjame decirte que vas a decidir bien. Cuando tú vas a decidir y escoger a una persona, el Señor Jesús, antes de escoger a los discípulos, Él oró y escogió sus 12. De hecho, escogió también a Judas Iscariote, el cual estaba cumpliendo cosas que ya estaban escritas de Judas Iscariote. O sea, el Señor Jesús no se equivocó al escoger los 11 más Judas Iscariote. El Señor Jesús oró, escogió los 12, y esos 12 eran los que eran. Cuando tú tienes que escoger, no, que mi esposo, o que mi esposa, o que mi novio, o que una carrera, pues déjame decirte que en la palabra de Dios tú encuentras todo. Es que se está dando todo. No, espere, ¿qué dice la palabra de Dios? Es que yo siento que paz y que eso viene del Señor. No, espere, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué le ha dicho Dios en oración? Dios habla. ¿Sabía que Dios habla en medio de sus pensamientos? Entonces, tomar buenas decisiones, al igual que el Señor Jesús, tú y yo lo podemos hacer. No es normal equivocarnos, porque en Cristo, como nos han enseñado acá, en Cristo nosotros tenemos la capacidad de no pecar, y en Cristo tenemos la capacidad de tomar muy buenas decisiones. Amén. El Señor Jesús también, Él le enseñaba, oraba por Pedro, porque Pedro iba a ser tentado por Satanás, y el Señor Jesús oró por él y le explicó: mira, vas a ser tentado, y yo te aconsejo que estés firme, porque a ti te voy a entregar las llaves, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesús le advirtió en este punto de tomar buenas decisiones antes de que tú llegues al quiz, porque uno va caminando con Dios así, y Dios le va enseñando: mira, tú ama a tu esposa así, ama a tus hijos así,
desarrollate en tu trabajo así, desarrollate en tu ministerio así, tú debes decidir así, no debes ser emocional, tú debes siempre orar, tú amar debes decidir, y Dios le empieza a enseñar todo. Y llega un momento como en la universidad que llega el quiz. Cuando llega el momento de decidir, uno coge para la derecha o para la izquierda, el camino ancho, el camino angosto, pero antes de eso Dios ya nos enseñó. El Señor Jesús le enseñó a decidir a Pedro, pero él oró por él y le dijo: Pedro, ten cuidado porque vas a ser zarandeado. Y Pedro, bueno, ahí la embarró y eso, pero después Pedro alcanzó misericordia y corrigió su camino, se arrepintió y después efectivamente fue utilizado por Dios. ¿A qué voy con este punto? El Señor Jesús, como es Dios, Dios siempre te va a hablar a ti y te va a enseñar antes de cualquier quiz, de cualquier decisión, de cualquier prueba. Él te va a enseñar los principios y los fundamentos para que decidas bien. Amén. Y mi querido hermano, nosotros como cristianos, por la obra de Cristo, por la obra redentora de Cristo, es natural que nosotros tengamos una vida fructífera de oración. Es natural que nosotros impactemos nuestra vida espiritual y nuestro entorno con una vida fructífera, apasionada e intencional de oración. Es natural que nosotros decidamos como corresponde, pero esto no solo se queda en oración, porque el Señor Jesús dice que oró y se bautizó. El Señor en la Biblia dice que también Él oró y se apartó y siguió haciendo el plan de Dios. Es orar, obedecer, es tener presente la Biblia, es tener presente a Dios, porque tú y yo no nos mandamos solos. Amén. Ponte de pie, oramos, le damos gracias a Dios. Y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe, que nos ayude a que esa naturaleza que está implícita en nuestro corazón se desarrolle, y que esa naturaleza pecaminosa que está en contra de lo que es natural, es decir, de orar, de tener comunión, de intimar con Dios, de decidir bien, de impactar nuestra vida, la vida de los demás a nivel espiritual con una vida que es naturalmente en nosotros de oración. Vamos a pedirle a Papá Dios que nos perdone, que nos ayude a cambiar de dirección, que nos ayude a respaldar y a enfocarnos y a honrar. Honrar significa darle peso. Honrar significa darle peso, no un peso ligero, sino darle peso, importancia a una vida de oración. Bueno, Papá Dios, gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tú, Señor, nos enseñas y nos das ejemplo de lo que es una vida fructífera, apasionada e intencional de oración, Señor. Queremos orar y ponerte en tus manos todo, Señor, pero orar no es rezar. Rezar es repetir lejos de ti. Orar es estar cerca de ti, atento a lo que tú quieres que nosotros obedezcamos, Dios. Orar y estar apasionado por tu presencia, Señor, es estar alineado con la naturaleza que está en nuestro corazón, Señor. Oh Espíritu Santo, muévete en nuestra vida. Espíritu Santo, restaura, potencia, desarrolla nuestra naturaleza, porque es normal que nosotros te busquemos, Señor. No es normal que nosotros sintamos peso y carga por orar, no, es normal que nosotros oremos, Dios. Necesitamos que tú cambies nuestro chip, necesitamos que tú nos ayudes a ser de influencia, a impactar nuestra vida y la vida de los demás. Ayúdanos a orar y ayunar, Dios, como herramienta, Señor. Ayúdanos también, Padre Celestial, a decidir lo que a ti te agrada, Señor. Pero te pedimos, Dios, que nos ayudes a entender y a tener nuestro oído afinado, para que cuando tú hables, nosotros entendamos y pongamos por obra lo que tú ordenas, Dios. Gracias por lo que tú permites, gracias porque tú eres soberano, Señor. No queremos estar alejados de una vida de oración y pasar a cuestionar lo que tú dices, ni quejarnos ni murmurar como el pueblo de Israel que estaba lejos de ti. No queremos estar lejos de ti, Señor. Necesitamos que tú intervengas en nosotros, Dios.
Gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú abriste los cielos y de manera orgullosa le dijiste al Señor Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y a través de Cristo, si nosotros oramos y obedecemos y lo imitamos, el Señor Papá Dios también va a abrir las ventanas de los cielos y va a decir: estos son mis hijos quienes están en Ibac, en quienes tengo complacencia. Espíritu Santo, úngenos con tu presencia en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Fuerte aplauso.